Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de sistemas algebraicos, ¿sí? Bien, habíamos visto, hasta ahora lo que habíamos visto fue la definición de operación binaria, luego las propiedades eran la asociatividad, la conmutatividad, la distributividad entre dos operaciones binarias, después los elementos notables de las operaciones binarias, como el elemento neutro, el elemento inverso y el elemento absorbente. A partir de ver todas las propiedades de la operación binaria, hemos descrito los sistemas algebraicos, siendo el sistema algebraico más simple el concepto de monoide, donde simplemente tenemos un conjunto distinto de vacío y una operación binaria definida en él, ¿sí? Entonces esa es la estructura de monoide, luego vimos la estructura de semigrupo, donde la operación binaria además tenía que ser asociativa y se constituía en lo que nosotros llamamos un semigrupo. Y ahora la estructura que estamos por ver, ya vimos, no me acuerdo si es el concepto de grupo, donde el grupo es uno de los más complejos que tenemos, y si ustedes se fijan en la definición, dice el monoide, quiere decir que es un monoide que esta función tiene que cumplir esa definición de operación binaria, que cuando yo tomo dos elementos del conjunto, la imagen tiene que pertenecer al conjunto, ¿sí? Y tiene que ser un semigrupo, significa que tiene que ser asociativo, con identidad significa que tiene que tener elemento neutro, y además dice todo elemento es inversible por la operación, además también tiene que tener elementos inversos. Entonces, eso es lo que después nosotros acá le decimos, le ponemos lo siguiente axioma, ¿ves? El conjunto distinto de vacío es una operación binaria en el conjunto, es asociativa en el conjunto, tiene elemento neutro y también tiene elementos inversos, ¿sí? Y además dice acá, si además la operación es conmutativa, que es lo único que le faltaba por probar, es un grupo conmutativo o grupo abeliano. Ese es el concepto de grupo, como verán, cumple muchas propiedades de la operación binaria y por eso su estructura es mucho más compleja, ¿sí? Mucho más completa para nosotros. Bien, vamos a ver las propiedades de los grupos. Entonces, fíjense acá, vamos a un resumen hasta acá, sistemas algebraicos. Entonces tengo el primero que tenemos es el monoide. El monoide, yo simplemente tengo un conjunto distinto de vacío y tengo una operación binaria definida en él. Significa que yo tomo dos elementos del conjunto, cuando le aplico la función me da como imagen un elemento del mismo conjunto. Ese es un monoide. Luego tenemos el semigrupo. El semigrupo, entonces también tenemos un conjunto distinto de vacío, tenemos la operación binaria definida en él, quiere decir que es un monoide, y aparte la operación binaria es asociativa. Entonces ahí estamos en presencia de lo que es un semigrupo. Y ahora lo que vamos a ver es el concepto de grupo. El grupo entonces también tiene un conjunto distinto de vacío. La operación es una operación binaria. Y además es asociativo. La operación binaria es asociativa. Y además tiene elemento neutro. Tiene elementos neutros y además tiene elementos inversos. Todos los elementos del conjunto tienen inversos. Entonces, ese es el concepto de grupo. Fíjense que el grupo a su vez también es un monoide, porque el monoide dice conjunto distinto vacío y que sea una operación binaria. El grupo también es un semigrupo porque es asociativo. ¿Ve? Acá lo tienen, ¿ve? Hasta acá sería un monoide y hasta acá sería asociativo. Entonces, por eso es que la definición, por ahí a veces
En la definición dice, el monoide es un grupo, sí, solo si es semigrupo, ¿sí? Porque le agrega la asociatividad, dice con identidad y todo elemento es inversible por la operación, ¿sí? Por ahí es que no lo ven en la definición, o simplemente dice un conjunto distinto vacío que cumple donde la operación binaria es asociativa y cumple además que la existencia de elemento neutro, elemento inverso, entonces estamos en presencia de una estructura que se llama grupo. Bien, este es el grupo. Las propiedades de los grupos, nosotros vamos a ver acá propiedades de los grupos. Esto por lo general son las cosas que sí se toman porque son demostraciones, y habrán visto que en el tema de relaciones y látices solamente hay algunas definiciones y demostraciones, vimos 2 o 3 no más. Bien, acá hay más demostraciones, entonces tomamos más de esta parte, ¿sí? Entonces tenemos la propiedad de los grupos. Tenemos la propiedad esta que dice que en un grupo el elemento neutro es único, ¿sí? En un grupo el elemento neutro es único. Fíjense en esta, es una propiedad que ya la vimos cuando vimos en el elemento neutro y su demostración es la misma, ¿sí? Es la misma, entonces tienen que estudiar esta definición, esta propiedad. Entonces, como decíamos, para demostrar que el elemento neutro es uno único, nosotros acá dice, suponemos que existen dos elementos neutros, el neutro es 1 y el neutro es U2. Si el es 1 es el elemento neutro, le aplico la definición de elemento neutro que dice que el elemento neutro compuesto con cualquier elemento da como resultado el mismo elemento, ¿ves? Entonces, el SU1, entonces a derecha y a izquierda, compuesto con cualquier elemento, en este caso uso el SU2, es igual al mismo elemento. Acá es el SU1, es el elemento neutro, y acá el E2 es el elemento neutro. Entonces, el elemento neutro ahora es el SU2 compuesto con cualquier elemento, le da como resultado el mismo elemento. Entonces, uso la definición entonces de elemento neutro tanto para el elemento neutro 1 como para el elemento neutro 2, ¿sí? Y luego digo, de la operación 1, de la expresión 1 y 2, resulta que son iguales, ¿sí? En consecuencia, hemos demostrado que el elemento neutro es único. Bien, ese es el elemento neutro que ya lo habíamos visto. Después tenemos el concepto, dice que en todo grupo el inverso de un elemento es único, ¿sí? Habíamos dicho además que tenía que ser una operación asociativa. Dice, estudiar la propiedad de la operación es asociativa, ¿sí? La operación binaria asociativa. El inverso de un elemento, si existe, es único. Esto también lo habíamos visto en los inversos, y acá también la demostración es la misma. Y si supongamos que admite dos inversos por la operación binaria, ¿sí? La llamamos A' y A segunda a lo inverso. ¿Sí? Al inverso le llamamos A' y A segunda. Y luego aplico definición de elemento inverso, ¿sí? Entonces el elemento inverso, acá el inverso es el A'. El elemento inverso con el elemento A me da como resultado el elemento neutro, tanto a derecha como a izquierda. Y acá el inverso, en este caso, es el A2, ¿sí? Acá entonces es el A1, el inverso, y acá es el A segunda, ¿sí? Bien, entonces cuando aplicamos la definición de elemento inverso, entonces yo tengo el elemento con el A segunda, me da como resultado el elemento neutro, tanto a derecha y a izquierda, dicen. Además, yo tengo que demostrar acá que el A' y el A segunda son iguales. Entonces, acá dice, por definición de elemento neutro, tomo el A segunda, fíjense, digo que es igual a la segunda por el elemento neutro, definición de elemento neutro, y ahí lo que hacemos, yo tengo que demostrar entonces que la segunda es igual a la prima, reemplazo el elemento neutro, ¿sí? De acuerdo por 1, reemplaza el elemento neutro, luego por asociatividad asocia, ¿sí? Asocia la segunda con A, asocia la segunda con A, y eso le da como resultado el elemento neutro. Y el elemento neutro compuesto con el A' me da por resultado el A' por definición de elemento neutro, ¿sí? Entonces, por definición de elemento neutro, y ahí llegamos a demostrar nosotros que la segunda es igual a la prima. Es la misma demostración que vimos cuando vimos elementos inversos. Dice, como todo grupo es asociativo, por definición, entonces según
si tiene un elemento inverso, tiene que ser único. ¿Sí? Entonces, todos sus inversos son únicos, porque es una operación binaria, pues estamos en la estructura de grupo y el grupo es asociativo. Bien, esa es la demostración para el elemento inverso, ¿sí? Que también es la misma que ya vimos cuando estudiamos inverso. Después acá, esta propiedad dice todos los elementos de un grupo son regulares, es decir, que son regular a izquierda y regular a derecha, lo que significa que la operación es cancelativa a izquierda y cancelativa a derecha. Esta propiedad es lo que nosotros utilizamos cuando hacemos las simplificaciones. Entonces hacemos problema algebraico y hacemos la simplificación, estamos en presencia de esta propiedad, que nosotros decimos que los elementos de un grupo son regulares, ¿sí? Regulares a derecha e izquierda, y por eso acá dice lo que significa que la operación es cancelativa a izquierda o cancelativa a derecha, ¿sí? Es esa propiedad que a nosotros nos permite simplificar, ¿sí? Si ustedes observan acá, dice A compuesto con B y A compuesto con C, entonces yo tengo el A acá, lo simplifico, digo que B igual a C. Sí, eso es lo que nosotros hacemos ya hace mucho tiempo. Ahora lo demostramos. Entonces comenzamos a demostrar a izquierda. Entonces para todo elemento del conjunto dice A, B y C que pertenece al conjunto G. Sí, para todo elemento del conjunto G. Entonces si hago la composición de A compuesto con B y A compuesto con C, entonces B es igual a C, ¿sí? Porque ahí uno puede simplificar, ¿ves? Eso hay que demostrar. Dice, si a la igualdad, entonces comienzo con la igualdad. Dice, como es un grupo, todo el elemento tiene elemento inverso. O sea que va a existir el A', ¿sí? Por eso yo, dice, multiplico a izquierda por A', ¿ves? Multiplico a izquierda por el elemento inverso. Y entonces los dos términos de la igualdad, y luego ¿qué hago? Por medio de la asociatividad, aplico la asociatividad, hago el inverso de A con A, y acá esto me da la definición de elemento neutro, ¿sí? El elemento compuesto con su inverso me da como resultado el elemento neutro, ¿sí? Definición de elemento inverso, perdón. Bien. Entonces, acá entonces me da el elemento neutro, y acá digo el elemento neutro compuesto con el elemento B, me da como resultado el elemento B. Y acá fíjense que también multiplicamos por el inverso de A, hacemos por medio de la asociatividad el A' con A, me da como resultado también el elemento neutro, ¿sí? Y luego el elemento neutro compuesto con C me va a dar como resultado C. Entonces ahí logro demostrar que B es igual a C a izquierda, ¿sí? Entonces todo esto que ponemos acá por asociatividad, por definición de elemento inverso, ¿sí? Por definición de elemento neutro hay que colocarlo, ¿sí? Si no, no le doy todo el puntaje. ¿Estamos? Bien, eso entonces la regularidad a izquierda. De igual manera tenemos la regularidad derecha. Fíjense que en este caso también es lo mismo, tomamos elementos a veces que pertenece al conjunto, hacemos B compuesto con A igual C compuesto con A, entonces B igual a C. Y ahora hay que demostrar entonces B compuesto con A y C compuesto con A, sí, y va a ser B igual a C. Bien, multiplicamos de igual manera que la misma, fíjense, es una demostración igual, ¿sí? Multiplicamos miembros de la integral, ahora a derecha, antes era a izquierda, ahora multiplicamos a derecha por el inverso de A. Entonces multiplicamos ahora a derecha por el inverso de A, luego lo asociamos A compuesto con A', me da como resultado el elemento neutro, ¿sí? Por definición de elementos inversos, también acá, ¿sí? Por definición de elementos inversos, y luego tenemos que B compuesto con el inverso por definición de elemento neutro, me da como resultado B, acá exactamente lo mismo, y llegamos a demostrar que B es igual a C. Entonces ahí queda demostrada la propiedad de la regularidad. Entonces, si es un grupo,
todos los elementos son regulares y eso quiere decir que yo puedo simplificar. Sí, eso es, digamos, traducido a lo común para nosotros. Bien, ese es el concepto de regularidad. Bien, después acá tienen otra propiedad, dice que el inverso del inverso elemento es igual al mismo elemento. Fíjense, en el inverso del inverso es igual al mismo elemento. Este se parece a una propiedad de látices. ¿Qué propiedad? Bueno, la verdad que la estudian en un montón de lugares, ¿no? La involución. Cuando usted dice, por ejemplo, no es cierto que no fui al cine. Entonces, ¿qué pasó? Niego 2 veces, es afirmativo. Bien, entonces, acá dice, para demostrancia, por definición de elemento inverso, entonces, por definición de elementos inversos, yo tengo entonces, este es el elemento con el inverso, que se va el inverso del inverso, me da como resultado el elemento neutro. Luego tomo el elemento A con el inverso, que es la prima, y me da como resultado el elemento neutro. Como los segundos miembros son iguales, el elemento neutro es igual al elemento neutro, dicen los primeros también lo son. Entonces igualamos eso, igualamos, y ahí comparamos. Decimos por la ley cancelativa izquierda, sí, por la ley cancelativa izquierda, eso dice entonces que el inverso del inverso es igual al mismo elemento, y ahí demuestran. Está bueno, ¿eh? Ese es el inverso del inverso de un elemento es igual al mismo elemento. Y luego esta propiedad, que no, me parece que acá no está demostrada, dice en todo grupo el inverso del compuesto de dos elementos es igual al compuesto de sus inversos tomados en orden contrario. Acá tengo el inverso de A compuesto con B, va a ser igual al inverso de B compuesto con el inverso de A, ¿sí? También se parece a una propiedad, pero mejor no leo nada porque se van a confundir. Bien, esa no tiene demostración, tiene, pero nosotros no la tomamos, ¿sí? Luego tengo el concepto de ecuaciones de un grupo. Acá, fíjense, yo ya tengo G, que es un grupo, y dentro del grupo podemos resolver este tipo de ecuación. Dice A compuesto con X es igual a B, ¿sí? Entonces, como en todo lugar, la incógnita sería X, y dice que tiene como solución, dice el inverso de A por B. Es lógico, fíjense, si yo quiero despejar X, digamos, tomando el lenguaje que nosotros conocemos, entonces, para hacer eso acá en forma simbólica, lo que nosotros hacemos, tomamos entonces A compuesto con X es igual a B, ¿sí? Y luego multiplicamos, fíjense, por el inverso de A. ¿Por qué? Por el inverso de A, porque yo quiero despejar la X, por eso. Entonces, multiplico por el inverso de A ambos lados de la expresión, de la igualdad, a ambos lados de la igualdad, por el inverso de A. Luego, fíjense, aplico la propiedad asociativa. Cuando yo le pongo así, aplico la propiedad asociativa. Y acá, fíjense, el inverso compuesto con el elemento me da como resultado el elemento neutro, definición de elementos inversos, ¿sí? Entonces, luego aplico la definición de elemento neutro. El elemento neutro compuesto con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento. Y ahí yo llego a que X va a ser igual a el inverso de A por B. Es como que acá, fíjense, yo simplemente quiero despejar X y esto tiene que pasar como inverso. Y acá en el grupo, la facilidad que yo tengo, como es grupo, todos los elementos tienen inversos únicos. ¿Sí? Eso es porque es un grupo, porque yo le demostré que era grupo. Fíjense entonces, y ahí va la demostración. Dice, entonces si la ecuación a X igual a B, la solución tiene como solución el inverso de A por B, y luego tienen acá la ecuación X por A igual a B, y tiene la solución, dice B compuesto con A, con el inverso de A. Entonces su demostración es análoga, si se operando con el inverso del elemento A ambos miembros, pero a derecha. Ahora sí lo hacemos a derecha, operamos a derecha. Entonces lo mismo, hacemos luego por propiedad asociativa, tenemos A compuesto con el inverso de A, me da como resultado el elemento neutro.
y luego el X compuesto con el elemento neutro me da como resultado el mismo elemento que es X y llegó a la solución. Ellos dicen que la solución es B compuesto con el inverso de A. ¿Sí? Entonces, estas son, algunas veces tomamos esto, sí, algunas veces lo tomamos. ¿Sí? Algunas veces lo tomamos. Porque son demostraciones que no hay muchas, así que usamos todas las que podemos. Bien, también a veces somos tan malos que fíjense que nosotros cuando le demos, si les pedimos acá, nosotros le ponemos la ecuación a x, a compuesto con x igual a b, tiene como solución a' igual a b. Entonces cuando le pedimos eso, ustedes tienen que dar esta demostración. Si le pedimos esto, x compuesto con a igual a b, tiene como solución esta demostración. Y ahora, en este caso dice las ecuaciones, fíjense, dice las ecuaciones a compuesto con x igual a b y x compuesto con a igual a b, tiene solución única. Entonces, esta es otra demostración, no tiene nada que ver con las anteriores, ¿sí? Entonces, acá fíjense que le damos las dos expresiones, ¿no? Pues eso tengan en cuenta porque a veces uno le dice, bueno, tomamos y a todos ustedes se estudian una sola propiedad y después cuando yo les pido otras, le ponen la que ustedes saben. Bueno, lamentablemente no le doy ningún puntaje porque no es lo que uno pide, ¿sí? Bien. Bien, entonces en este caso, fíjense en lo que nosotros decimos que tiene solución única. Y entonces suponemos que la ecuación admite dos soluciones, dice x1 y x2. Entonces, por eso acá la solución, en la primera expresión, entonces a compuesto con x1 igual a b, y x1 compuesto con a es igual a b, sí, también. Y acá lo hacemos con el x2, ¿sí? Reemplazamos la expresión, entonces la solución x1 y la solución x2. Dice, comparando las igualdades dadas en 1 y 2 resulta, si hacemos las comparaciones, entonces nosotros tenemos que A compuesto con X1 es igual a B, y allá tenemos que X1 compuesto con A es igual a B, entonces B es igual a B, y por eso tiene estas igualdades, ¿sí? Entonces de ahí dice, fíjense, aplica la ley cancelativa a izquierda, aplica la ley cancelativa a izquierda, quiere decir, ve, aplica esto, y dice que X1 es igual a X2. Y acá hace lo mismo, aplica la ley cancelativa a derecha, ¿sí? Y dice que X1 igual a X2 y queda demostrado. ¿Por qué? Porque nosotros ya le probamos la ley cancelativa. Porque sabemos que el grupo, una de sus propiedades es la ley cancelativa, a izquierda y a derecha. Y se demuestra, ¿sí? Así que tenga cuidado porque siempre ahí se equivoca. Bien, acá en esto dice una nota, son tics que hay acá. Dice, cuando la operación binaria es de tipo aditivo, se la puede representar genéricamente por el signo positivo, ¿sí? Porque ya nos viene desde la cuna el signo positivo. Dice, en ese caso, el elemento neutro se designa como el cero del grupo, ¿sí? El elemento inverso de cada elemento, el inverso aditivo, aclara, se designa como su opuesto y se simboliza por menos A. Entonces, cuando le ponemos menos A, es el inverso de ese elemento. De igual manera, dice, entonces el compuesto de un elemento por el inverso de otro, que sería esto, A compuesto con el inverso B, si la operación es de tipo aditivo, se simbolizaría de esta manera o simplemente A menos B con la notación que nosotros conocemos de hace tiempo. En general, dice, si la operación binaria es de tipo aditivo, diremos que la suma de un elemento más el inverso de otro elemento B se llama diferencia entre A y B. Fíjense, entonces, esta es la diferencia. Nosotros decimos que en realidad es la suma de un elemento con el inverso del otro, traducido a castellano, ¿sí? Bien, esa es la notación entonces que, digamos, nosotros comúnmente conocemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda de acá? Que yo tengo una operación de tipo aditivo, el cero significa que es el elemento neutro de esa operación de tipo aditivo. ¿Sí? Entonces, el cero sería el elemento neutro
de una operación de tipo aditivo. Bien. Luego tenemos el concepto de homomorfismo de grupo. Creo que lo vimos ya, ¿no? Sí. Bueno, el concepto de homomorfismo de grupo lo habíamos visto como homomorfismo de monoide. Nosotros ahora entonces, como vamos a definir los conjuntos, ahora son, el concepto es de grupos. Quiere decir que yo tengo el conjunto G, distinto de vacío, y una operación binaria que cumple determinadas condiciones. En este caso, era operación binaria, asociativa, elemento neutro, elementos inversos. Entonces, todo eso a nosotros nos aseguren las estructuras. Yo les decía que la función, el homomorfismo siempre se define entre dos, en este caso, grupos. Antes era monoide, ahora es grupo, ¿sí? Entonces tenemos el grupo G con su operación binaria, ¿sí? Y el grupo G' con su operación binaria. Entonces la función dice es un homomorfismo y solo si la imagen de la composición de dos elementos de G es igual a la imagen de la composición de dos elementos de G es igual al compuesto de sus respectivas imágenes en G', ¿sí? Por mera operación que está definida en el grupo G'. Entonces la definición es la misma, esa es la definición entonces de homomorfismo, pero ahora de grupo. Si aclaramos, todo el concepto es igual, nada más que acá tenemos grupos. El concepto de núcleo de un homomorfismo también exactamente el mismo, ¿sí? Nosotros tenemos ahora un grupo G con la operación binaria asterisco y el otro grupo es G' con la operación binaria asterisco prima. No cambia nada, nada más que acá, si ustedes se acuerdan, en la definición de núcleo decía que el núcleo de un homomorfismo de todos los elementos de G cuya imagen por F, todo elemento de G cuya imagen por F me da como resultado el elemento neutro del segundo monoide. Ahora ya no es monoide, sino son grupos. Me da como resultado entonces el elemento neutro del segundo grupo. Fíjense, por eso ponemos elemento neutro de la operación binaria asterisco prima. Entonces, como son grupos, nosotros estamos asegurados que hay elemento neutro. Cuando trabajamos con monoide, nosotros eso no lo habíamos demostrado, pero como ahora son grupos, sí está demostrado, pues si no, no sería grupo. Entonces observen ahí que ahora seguro que hay, si demostramos que es un homomorfismo, seguro va a tener núcleo, ¿sí? Y en la imagen de un homomorfismo también exactamente la misma definición, en la imagen de un homomorfismo, entonces el conjunto formado por todo el elemento de y que pertenecen a G', tal que existe X, y cuando le aplicamos a la función, ¿sí? La imagen de X es algún elemento de G. Definición de imagen. La misma definición que teníamos antes. Bien. Entonces, para nosotros es importante las propiedades esas que las vimos. No digo que le voy a tomar todas, una de esas les tomaremos, ¿sí? Luego tenemos el concepto de tabla de composición, esto creo que era más para práctica, pero bueno, ya que está. Nosotros cuando tenemos una tabla de composición de una operación binaria, mirando la tabla de composición nos da alguna certeza sobre si esa tabla de composición puede ser o no un grupo. ¿Sí? Esto es lo que dice acá, tabla de composición en un grupo. Entonces tengo un número finito de elementos, se puede construir su tabla de composición o tabla de Pitágoras. Esta tabla tiene la siguiente característica, dice la fila etiquetada con el elemento neutro debe contener los elementos en ese orden. Fíjense, si yo tengo un elemento neutro, solamente la columna y la fila de un elemento donde se produzca esto, sí que repite los elementos que están al costado de las tablas, fíjense, solamente ese va a ser su elemento neutro. Entonces, ¿por qué? Porque dice tabla de composición en un grupo. Yo en un grupo necesito demostrar que sea una operación binaria, que tenga, que sea asociativa, que es la propiedad que más nos trae problemas. Luego, que tenga elemento neutro y que tenga elementos inversos. Entonces, si yo tengo una tabla de composición y veo, si puedo ver si tiene elemento neutro o no, si no tiene, ya está, no es un grupo. ¿Sí?
¿Por qué voy al elemento neutro? Porque si no tiene neutro no va a tener inverso, así que no va a ser un grupo, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando uno tiene una tabla de composición, digo, esto nos da una idea de que puede ser una tabla de composición de un grupo. También ahora supongo que acá está, cada elemento del grupo deberá aparecer una vez en cada fila y una vez en cada columna exactamente. Quiere decir que los elementos no se pueden repetir ni en filas ni en columnas, ¿sí? Esto significa que cada fila y cada columna es una permutación de los elementos del grupo. Todos los elementos del grupo figuran en cada fila y en cada columna, ¿sí? Entonces los elementos no se pueden repetir. Entonces esto nos da una ayuda para que nosotros podamos, mirando una tabla, ver si es posible que sea un grupo. No me asegura nada, sino que sí es posible. Si es que no hay una fila y una columna donde uno vea que puede ser un elemento neutro, bueno, ya está, no es grupo. Me ayuda a descartar que sea grupo. Ahora, póngale que no se repita fila y columna, que haya un elemento neutro, que haya inverso. Todavía le falta demostrar la propiedad de la asociatividad, que es muy, pero muy difícil, porque no hay nada que nos ayude a demostrar la asociatividad. Hay que hacer todas las ternas posibles y demostrar la asociatividad. Bueno, eso que les quede claro, ¿sí? En consecuencia, dice, ningún elemento puede figurar más de una vez. Entonces, cuando yo observo una tabla de composición, si yo observo una tabla de composición, entonces, para demostrar que sea una operación binaria, esto que es el cuerpo de la tabla, son todas las imágenes resultado de la composición. Acá me dice que A compuesto con A me da A compuesto con B, B, así, eso significa. Este A es resultado de la composición de este elemento con este elemento. Entonces, por eso en el cuerpo de la tabla nosotros tenemos que observar que todos los elementos que estén ahí tienen que pertenecer al conjunto A. Obviamente que nosotros estamos teniendo un conjunto donde nos dicen perfectamente qué elementos tiene ese conjunto. Entonces, todas estas imágenes tienen que pertenecer al conjunto. Si aquí me aparece un E, por ejemplo, ya está. No va a ser operación binaria y bueno, si no es operación binaria, menos le voy a buscar elemento neutro, inverso y todas esas cosas. No, tiene que ser primero operación binaria. Entonces ahí, fíjense que eso es básico. Entonces, si no es operación binaria, ¿qué? Voy a demostrar que sea grupo. Entonces, básicamente comenzamos con esa. Luego, como decía, la asociatividad. En la asociatividad hay que tomar elementos en la composición y ver que se cumpla o no se cumpla las igualdades. ¿Sí? Entonces, voy a buscar un elemento neutro. Para que sea un elemento neutro, en la fila y en la columna tiene que estar los elementos en el mismo orden que están en los márgenes. Entonces acá se da eso para el elemento A. Entonces quiere decir que el elemento A, ese es el elemento neutro. Luego hay que buscar los elementos inversos. Los elementos inversos, la definición para elemento inverso es el elemento compuesto con su inverso, le da como resultado el elemento neutro. El elemento neutro en este caso en particular es el elemento A. Entonces yo tengo que ver, me paro acá en el elemento A, tengo que ver, y acá la definición dice que el elemento compuesto con el inverso, yo ando buscando el inverso del elemento A. Cuando hago la composición, el resultado dice que tiene que ser A. Entonces acá yo me paro acá y busco con cuál me da como resultado A. Acá me da como resultado A y quiere decir que el inverso de A va a ser el mismo elemento A. Me paro en el elemento B ahora. En el elemento B busco el elemento neutro. Entonces quiere decir que cuando yo hago la composición de B con el inverso del elemento B me da como resultado el elemento A, entonces quiere decir que el inverso de B va a ser el mismo elemento B. Me paro en C y el inverso va a ser C, me paro en D y el inverso va a ser D. Entonces, tengo elemento neutro, tengo elemento inverso y entonces puede ser un grupo. Para que sea un grupo, entonces lo que le falta demostrar es la asociatividad. Así como es el talón de Aquiles acá, porque, bueno, hay que hacer todas las posibilidades que nosotros tenemos para la asociatividad. Yo hago A compuesto con B y compuesto con C. Si es asociativa, tiene que ser igual a A compuesto con B compuesto con C, ¿sí?
Y así yo tengo que fijarme si da el resultado, hago por ejemplo, el paréntesis A compuesto con B, me da como resultado B, B compuesto con C, que nos da con resultado D. B compuesto con C me da con resultado D. Y así A compuesto, entonces B compuesto con C, donde está B compuesto con C me da D. A compuesto con D me da D. Bueno, esta que me da y así hay que demostrar, ¿sí? Por lo general nosotros damos dos ejemplos y con eso ya quedamos, ¿sí? Bueno, entonces, eso es para que usamos las tablas de composición que le llamamos tabla de Pitágoras. Ustedes observan en esta tabla el elemento neutro, ¿quién sería? ¿Quién sería que cumple la condición que en su fila y en su columna estén los elementos en el mismo orden que están en los márgenes? ¿Quién sería el elemento neutro acá? Entonces, bien. Bien, vamos a ver entonces los grupos finitos. En este caso simplemente a nosotros nos interesan la definición. Dice, si G es un grupo que tiene un número finito de elementos, dice que es un grupo finito, es obvio. A nosotros nos interesa el concepto de orden de un grupo finito. ¿Qué se llama orden de un grupo finito? Dice, se llama al número de elementos G que se simboliza con esto, fíjense, para el orden, dice cuántos elementos tiene el conjunto, ¿sí? Bien, eso nos interesa como definición. Si dice orden de un grupo finito, entonces se llama orden de un grupo finito, el número de elementos del conjunto. Bien, entonces nosotros acá lo único que hacemos es puede ser que un grupo es de orden 1, es decir, que tiene un solo elemento, como estamos hablando de grupos, el único elemento que tiene que conjunto es el elemento neutro para poder cumplir la definición. También puede tener dos elementos, en este caso si tiene dos elementos, uno de esos elementos sí o sí tiene que ser el elemento neutro para cumplir el concepto de grupo. Hola, ¿sí? Jota. Hola, Jota. Tenemos que discutir Bien, algo que acaba de suceder. si tiene tres elementos, también siempre hay un elemento al que le llamamos elemento neutro, porque sí o sí, como es grupo, tiene que tener su elemento neutro, ¿sí? Parece que Megan Entonces, se puso en contacto con la cadena si a no, través de su ya abogado no es e grupo, hizo ¿sí? una acusación muy seria Y contra acá ti. lo que se ve son las distintas formaciones que se pueden dar con Alega respecto que fuiste al grupo de tres elementos. A nosotros nos interesa el concepto de entonces orden. Bien. Vamos a lo que nos interesa. El concepto de subgrupo. Sí, el concepto de subgrupo. ¿Qué quieres decirme? Que en este momento nosotros ya tenemos un conjunto G, que es su grupo,
y vamos a tomar un subconjunto de subconjunto H distinto de vacío de un grupo G y decimos que es un subgrupo de G si solo si ese subconjunto H con la misma operación binaria del conjunto G es un grupo. Esta sería la primera definición de subgrupo, ¿sí? Esta es la primera definición de subgrupo. Entonces yo tomo un subconjunto H del grupo G está fuera de toda proporción. y decimos que ese conjunto H, que es distinto de vacío con la misma operación binaria del conjunto, es un subgrupo si solo si cumple la definición de grupo. Esta sería la definición larga. Yo fui el primero en formar parte de esto. Ella entró después de mí. Con operación binaria y dentro de G tomo un subconjunto que es H, obviamente que va a ser con la misma operación binaria. Nosotros decimos que este subconjunto H es un subgrupo si solo si es grupo. Quiere decir que tengo que demostrarle todas las propiedades que cumplen los grupos. Las acusaciones son muy serias. Oye, bien, ¿qué está diciendo eso es lo que dice? ¿Está diciendo que acá la violé dice, o de la algo así? definición se desprende la siguiente consecuencia. No, ¿de qué Dice que mierda todo te grupo acusa? admite como Pues, subgrupo al mismo conjunto G. Quiere decir que yo, si en vez de tomar este subconjunto más chico, tomo el mismo subconjunto, eso puede ser, porque está contenido en sí mismo. Después todo grupo admite como subgrupo el conjunto formado por un único elemento, si este es el elemento neutro, que también nosotros decíamos que es un subconjunto, y eso es lo que llamamos nosotros subgrupos triviales. Luego tenemos el criterio de subgrupo. El criterio de subgrupo, en el criterio de subgrupo, establece una condición suficiente, dice, para la existencia de subgrupo. Quiere decir que tengo la otra definición, donde si yo quiero demostrar que sea un subgrupo, tengo que tomar el subconjunto H que me den con la misma operación binaria y tengo que demostrar que es un grupo. ¿Sí? Operación binaria, elemento neutro, elemento inverso, asociativo, y le digo que es un subgrupo. Y este criterio de subgrupo a nosotros dice que establece la condición suficiente para la existencia de subgrupo. Quiere decir que podemos utilizar este teorema para demostrar también que sea un subgrupo. Le llamamos criterio de subgrupo. Entonces acá, si ustedes se fijan, y se ha hecho un subgrupo no vacío de un grupo y se verifica que dado dos elementos de A, ¿sí?, que pertenecen a H, si hago la composición de A compuesto con el inverso de B, también pertenece a H. Entonces, ¿por qué el inverso de B? Porque estoy en un grupo y sé que todos los elementos tienen inversos. Dice, entonces H es un subgrupo de G. Esta es la definición larga y si quieren, esta sería la definición corta del criterio de subgrupo. A veces nosotros ponemos denos el criterio de subgrupo, nos referimos a esto, ¿sí? Entonces acá tienen esta larga o esta corta, es exactamente lo mismo. Voy a sugerir si sea G grupo y H un subconjunto de G, H subgrupo de G, sí, solo sí, distinto de vacío. Y yo tomo dos elementos del conjunto H y hago la composición A compuesto con el inverso de B, y ese resultado tiene que pertenecer al conjunto H. Ese es el criterio de subgrupo. Bien. Madre. ¿Qué más? Soy J. Gilbride. Luego nosotros vamos a ver, una vez que vemos el criterio de subgrupo, el concepto de relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H. Sí, ya salió, ¿Sí? sí. Entonces ustedes tienen un conjunto, como si estuviera en la banca viendo cómo todo y esto dentro se de ese sale de conjunto han control. logrado demostrar Robert, que un subconjunto de él es subgrupo. Ahora lo que nosotros estudiamos es que ese subgrupo, fíjense, Te escucho. el subgrupo acá dice relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H. Dice si G es un grupo y H era un subgrupo de G. Si yo tomo dos elementos de G, dice son congruentes izquierda o módulo H, sí, solo sí, el compuesto del inverso de A con B pertenece a H. Entonces yo defino una relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H compatible con acabas de decir que alquilaste un auto. con el módulo A. Se refiere al módulo H porque yo demostré que dentro del conjunto G
hay un subconjunto H y este subconjunto H, AJ, no puede una vez salir que yo del ya estado. demostré que es un subconjunto, no estoy bajo arresto. Se me actúa permite como viajar. una relación No es de aconsejable. equivalencia, Realmente tanto a necesitas estar aquí izquierda en caso como de a que haya derecha. novedades. Ahora estamos ¿Novedades? viendo cómo actúa a izquierda. ¿Crees que van a Eso hace arrestarme? el subgrupo, actúa Creo que como es una una relación de posibilidad muy clara, y equivalencia. también creo Para que volar demostrar a que otro eso que estado actúa como una afectará relación aún de más tu equivalencia, imagen. entonces acá Bueno, dice dos elementos, Robert, no sé tomamos cómo decirlo, dos pero elementos A y B de a G menos que y me son aceptes congruentes a gratuitamente, izquierda, módulo te HB. tendré que juntar algo de dinero. Su grupo No vine actúa aquí como de una relación de vacaciones, no equivalencia, vine de congruencia paseo. izquierda, módulo H en este Vine caso, a ¿sí? vender mis bienes. Módulo H. ¿Ve? El subgrupo entonces ahora actúa como una relación de equivalencia. Bien, entonces, ¿cómo actúa? De esta manera. ¿Qué se le ofrece? Entonces ellos Soy dicen que si yo propietario tomo de una elementos del corporación. conjunto G Nombre. y son congruentes, entre A y B son Sí, congruentes en Bonnie módulo dijo que H, vendría. para que eso suceda, dice entonces el inverso del 476 elemento en A Barbary. compuesto con B pertenece al subconjunto H. Esa es la definición de cómo actúa el subgrupo H como una relación de equivalencia, en este caso congruencia izquierda módulo H. Quiere decir que si yo logro demostrar que un subconjunto H de G es su grupo, este inmediatamente actúa como una relación de equivalencia. Van a ver que tanto a izquierda como a derecha. Estamos viendo cuando ahora en este caso es la congruencia izquierda módulo H. Como actúa como una relación de congruencia, en este caso módulo H, las relaciones de congruencia, que acá le ponemos la relación de equivalencia, nosotros sabemos perfectamente que es una relación de equivalencia, y una relación de equivalencia lo que hace es particionar al conjunto, lo particionan, ¿sí? Entonces particionan al conjunto. Si yo logro demostrar que un subconjunto, en este caso H de G, es su grupo, ese subgrupo actúa como una relación de equivalencia, congruencia, módulo H. ¿Qué mierda es Entonces, al actuar como relación de equivalencia, lo particiona. Eso es lo que hace. Lo particiona, ¿Hola? lo sigue discretizando. Entonces, por lo tanto, ahí se produce una partición de G en clases de equivalencia. Gilbride. Entonces, para cada elemento A que pertenece a G, su clase de equivalencia, si la clase de equivalencia va a ser aquella que dice X pertenecen a G, tal que son congruentes, Sí, sí, con el elemento A, dice A congruente con X, módulo H. Acá estamos definiendo la clase de equivalencia. Y otra forma de definir la clase de equivalencia del elemento A es, dice, ¿Estás diciendo que fíjense nadie que ha venido acá a ver este lugar desde los lo últimos colocamos, huéspedes? entonces ¿Ninguna X pertenece a mucama G, o algo tal así? que acá simplemente tomo esta expresión, fíjense en A compuesto con ¡Qué el tontería! inverso de ¿Y B. si alguien destroza la casa? ¿Sí? Como... Toma esa expresión. No, Bonnie, no está destrozando. Entonces de ahí ese no es el punto. El punto sacamos es, nosotros ¿qué sistema es ese? la clase de muy equivalencia, tonto y no porque sé eso por es qué lo que a estás tan nosotros nos calmada. interesa. ¿Cuáles serán las Entonces, ¿quién se queda en mi casa? clases? Porque se provoca ¿Hola? una partición. Entonces esto es lo que nosotros llamamos coclase a izquierda, la coclase a izquierda del subgrupo H en G, y es la que simbolizamos. Entonces de esta manera, cuando yo voy Me estoy lavando y la tomo cara. un subconjunto Me del estoy lavando conjunto la G, cara. y a ese le logro demostrar por medio del ¿Contenta? criterio de subgrupo que es un subgrupo, una vez que demostramos que es un subgrupo, mamá. entonces lo que Solo hace dije, ese es una perra subgrupo es mentirosa. particionar al conjunto G ¿Qué? en clases ¿Sí de es? equivalencia. Van a ver que a izquierda y a derecha. Entonces actúa Correcto. como una relación Arruinar de mi carrera y mi congruencia reputación módulo tampoco es H. correcto. ¿Sí? Creo que estoy en mi maldito Entonces, derecho de esto llamarla es, perra ¿cuál es lo mentirosa. importante de acá? Esta definición, porque esta definición es la que usamos enseguida, van a ver. Esa definición de clase de equivalencia a izquierda del subgrupo H en G. Esa definición es la que hay que saber. ¿Dijo eso? Entonces, Ay, ya sabes cómo es. Él solo
En este caso, tomamos entonces el subgrupo y el subgrupo va y actúa como una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia, en este caso, izquierda módulo H, la definimos de esta manera. La definimos de esta manera, nosotros decimos, bueno, si una relación de equivalencia provoca particiones, y las particiones son las clases de equivalencia. Eres mi hermano. Entonces ellos dicen que las clases de equivalencia que producen son la página web, sé lo que dice el maldito internet. De hombre a hombre, por el elemento X que pertenece al conjunto. Oye, te hablaré con la verdad. Sí, tuvimos sexo, con los elementos de H. Solo me costó un poco convencerla, es todo. Sí, pero ¿qué mierda significa eso? Te dijo algo como... Y luego tenemos la congruencia al derecha. principio, pero no fue como, ven aquí, te voy a violar. Como le decía, que el subgrupo actúa tanto a izquierda como a derecha. Entonces, luego empezamos a fíjense, las definiciones son análogas, parecidas. En verdad, hermano. Acá tenemos el grupo G, tengo el puto ojo del tigre. Y al final cambió de parecer, eso fue justo lo que pasó. Que ya es su grupo. Entonces, al ser un subgrupo, entonces de igual manera dice dos elementos A y G son congruentes módulo H. Entonces su grupo actúa como una relación de congruencia módulo H, pero a derecha ahora, sí, solo sí, cuando hago la composición de B compuesto con el inverso de A, dice, el resultado de esa composición pertenece al subconjunto H. Entonces define de igual manera, fíjense, entonces ahora la congruencia a derecha módulo H. Entonces, como en el caso de la congruencia izquierda, se puede verificar, dice que la congruencia derecha es una relación de equivalencia. Esta relación produce una partición del conjunto en clase de equivalencia, es lo mismo que veíamos. Para cada elemento del conjunto, entonces, se llama clase lateral derecho o clase derecha. Al conjunto, fíjense en ahora, dice que está formado por el elemento X que pertenece al conjunto T, tal que cuando haga la composición de ese elemento A compuesto ahora a derecha con los elementos de H, estos H son los elementos que tiene el subconjunto H, hago esa composición y los resultados de esa composición son los X que están dentro de esta clase lateral derecha o coclase derecha. Entonces, al ser un subgrupo, actúa como una relación de congruencia módulo H, tanto a izquierda como a derecha, y al tener relaciones de congruencia, nosotros sabemos que nos provoca particiones. Esas clases de equivalencia ahora las llamamos clase lateral derecho, en este caso coclase derecha, o clase lateral izquierda, o coclase izquierda. Y tienen esta notación, fíjense, tienen esta notación. Luego, hacemos esto para poder definir el concepto de subgrupo normal. El concepto de subgrupo normal, si ustedes observan, dice un subgrupo H de G, ¿sí? Es un subgrupo normal. Yo ya les demostré que era subgrupo por medio del criterio subgrupo. Ahora dicen que es un subgrupo normal, sí, solamente sí, para todo elemento A que pertenece al conjunto grande G, se verifica que su coclase izquierda es igual a su coclase a derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que acá dice sea G un grupo y H el subgrupo, dice H subgrupo normal de G, para todo A que pertenece al conjunto G, la coclase a izquierda tiene que ser igual a la coclase a derecha, donde decimos que la coclase a izquierda, fíjense, está compuesta por todo el elemento X que pertenece a G, tal que para obtener ese X yo hago la composición de A compuesto con los elementos de H, y H son los elementos del subconjunto H. Entonces tengo que hacer la composición para cada uno de los elementos de G, ¿sí? Hago la composición de todos los elementos de G con los elementos de H. Entonces esos resultados son las coclases a izquierda y las coclases a derecha. Cuando le pedimos la definición de subgrupo normal, esta completa tiene que ser esa definición, ¿sí? Porque acá se verifica su coclase izquierda, derecha, y bueno, hay que decir qué es la coclase izquierda y qué es la coclase derecha. Por eso necesitan colocar esto y necesitan colocar, entonces ahí la definición está completa. Y ponen solamente acá, como dice coclase izquierda igual a derecha,
O alguno dice, es subgrupo porque la coclase izquierda igual a la coclase derecha. Tampoco está bien, pues dice para todo elemento A que pertenece a G, y eso a veces no aparece en lo que escriben. Si no aparece en lo que escriben, no le damos el puntaje que tiene, ¿sí? Bien, ese es el concepto de subgrupo normal. Luego, como siempre ya lo vemos, creo que por tercera vez, aparece el teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces, en este caso en particular, dice, sea H un subgrupo normal de G, ¿sí? La relación de congruencia izquierda módulo H es compatible con la operación binaria definida en el conjunto G. Entonces, existe, dice, en el conjunto cociente, fíjese que el conjunto cociente ahora está dado por G, que es el grupo, y la relación de congruencia módulo H, porque yo tengo un subgrupo normal dentro de este conjunto G. Entonces, ese subgrupo actúa como una relación de congruencia módulo H. Dice que simbolizaremos G sobre H, ese es el conjunto cociente, una única operación binaria, dice asterisco prima. Entonces existe en el conjunto cociente una única operación binaria, asterisco prima, tal que la operación canónica es un homomorfismo, y esta estructura, fíjense, del conjunto cociente con esa operación binaria, asterisco prima, que no se conoce, es grupo. ¿Sí? Quiere decir entonces, fíjense, entonces quiere decir que nosotros teníamos, en este caso, si trabajamos con las, yo tengo el conjunto de lo entero, ¿sí? Lo discretizo por medio de la relación de congruencia módulo 4, póngale. Entonces yo acá tengo esto. Ya tiene 4 clases. Luego digo, bueno, la Z4, póngale con la operación, acá yo tengo la operación, una operación binaria, suma, ¿sí? Y entonces va a ser, el conjunto cociente va a estar dado por la clase del 1, el 2 y el 3. Que serían estas las particiones que yo les coloco a ustedes. 0, 1, 2 y 3. Entonces, por medio del teorema fundamental de la compatibilidad, nosotros podíamos armar la tabla de composición de la suma entre clases. ¿Sí? Es el teorema fundamental que usamos en la clase anterior. Bueno, ahora yo ya tengo que tengo el Z4 con su tablita de composición, logré hacerlo, y ahora me enseñan el concepto de subgrupo. Entonces, para los subgrupos yo tengo que tomar el elemento neutro, que será la clase del 0, y tengo que ver con cuál es que yo puedo lograr que sea un subgrupo. Yo determino el subgrupo, ¿sí? Y una vez que yo determine el subgrupo, quiere decir que si acá hay un subgrupo, ese subgrupo va a actuar como una relación de congruencia módulo H, va a provocar una partición. Entonces yo ahora tendré una coclase, esto será para mí una coclase y este será otra coclase. Ellos dicen, ¿sí? Ellos dicen que yo puedo, por medio de este teorema fundamental de la compatibilidad, dice, se ha hecho un subgrupo, yo ya tengo un subgrupo H, la relación de congruencia izquierda módulo H es compatible con la operación binaria definida en G. Yo tengo mi operación binaria suma de clases, ¿sí? Entonces existe en el grupo conjunto cociente, ¿sí? Del grupo por la relación de congruencia, en este caso módulo H. El subgrupo actúa como una relación de equivalencia y eso me provoca a mí un conjunto cociente. Y además dice, puedo determinar una única operación binaria, asterisco prima, es decir, que es otra operación binaria, pero ahora entre coclases, tal que la operación canónica es un homomorfismo. Y la operación canónica, si ustedes recuerdan, que para que sea un homomorfismo yo uso el concepto de homomorfismo. El concepto de homomorfismo era, póngale
compuesto con B era igual a la imagen de A. Si yo esta operación binaria la conozco, esta no conozco, entonces yo actúo con esta para obtener mi nueva tabla de composición. Eso es lo que hace el teorema fundamental de la compatibilidad. Logra establecer, como nosotros trabajamos con conjunto discreto acá, puedo obtener esta tabla de composición, y una vez que yo tenga la tabla de composición, ya trabajo en forma independiente con esa estructura. En este caso serán las coclases con su operación binaria entre coclases. Y ahí seguiré trabajando, veré si puedo seguir discretizando o no, etcétera, etcétera. Eso es lo que logra siempre la relación de equivalencia. En este caso, congruencia módulo H. Discretizar. Bien, ese es el teorema fundamental de la compatibilidad. A veces yo le digo teorema fundamental de la compatibilidad y no les pregunto específicamente uno u otro, cualquiera, porque creo que tenemos dos. Entonces cualquiera de los dos está bien siempre que expongan claramente en dónde están trabajando. Acá dice H un subgrupo normal, la relación de congruencia compatible con la operación binaria, etcétera, etcétera, parecidas las definiciones, pero no iguales, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos que estudian está bien. Yo solamente le digo teorema fundamental de la compatibilidad. ¿Dónde está el otro? A ver. Ah, no lo puse al otro. Siempre lo coloco yo. Acá está. Fíjense que esto es una relación de equivalencia compatible con una operación binaria, ¿sí? Y allá nosotros tenemos un grupo compatible, donde el subgrupo actúa como una relación de equivalencia, ¿sí? Pero en definitiva, ¿ve? El conjunto cociente y la aplicación canónica es un homomorfismo. Sí, las situaciones son análogas, lo que siempre produce son particiones. Bien, entonces yo le pongo el teorema fundamental de la compatibilidad, cualquiera que ustedes se acuerden va a estar bien, ¿sí? Bien, eso es entonces, a ver dónde está. ¿Ve las diferencias acá? Eso es entonces el teorema fundamental de la compatibilidad aplicado entonces cuando nosotros tenemos el concepto de anillos, el concepto, perdón, de grupos, estoy pensando en otra cosa. Bien. ¿Alguna duda en particular? Ninguna, me gusta. Entonces, no sé si han visto, no sé si han visto, yo dejé ahí en el aula las posibles fechas, hasta ahora, bueno, para el parcial de esta parte. Dejé la fecha para el parcial de esta parte y yo puse mirando, por ejemplo, ahora no voy a comenzar, voy a terminar el jueves la parte de anillos y nos falta solamente esa parte de anillos que no es mucho para nosotros, definición de anillos, anillos particulares, y luego cuerpo y eso es todo. Y yo veía ahí que la posibilidad para que nosotros rindamos el segundo parcial el 10 de octubre, ¿sí? En el horario que tenemos asignado, el aula que tenemos asignada, 10 de octubre, porque póngale, si queremos podemos terminar ahora, si ustedes quieren terminamos, o terminamos el jueves, yo no tengo drama, y el parcial flotante para el 17 de octubre, un día glorioso. ¿Sí? Entonces, a ver qué dicen. Sí, un jueves, cae jueves 10 y jueves 17.
Entonces, esa sería para nosotros la fecha para que ustedes no les coincida con los parciales, porque después ya van a comenzar a rendir todos los parciales y bueno, para que ustedes puedan estudiar. Bien, la pregunta ahora que le hago es, ¿quieren que continúe con lo que falta anillos o vemos el jueves anillos? Bien, el jueves. Entonces lo veamos el jueves, ¿sí? Bien. Entonces, ¿está claro ahí? ¿Hasta ahí? Bien, bien, entonces nos vemos el jueves, entonces vamos a terminar anillos. Sí, así cuando yo digo que esto es posible que tome, obviamente que de tomar no le voy a tomar todo, entonces eso tiene mucha posibilidad, si tienen posibilidad, porque esta parte tiene más demostraciones que la anterior. La anterior solamente eran 2 o 3 demostraciones, ¿sí? Bien, nos vemos entonces, chicos.